listo, estamos de regreso para entrar con el tema del día, porque hoy precisamente 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y obviamente sabemos que hay mucho tipo, una diversidad impresionante, pero se ha trabajado mucho en el tema de inclusión, se ha trabajado mucho en el tema de ese respeto, de ese entendimiento, de ese apoyo, y bueno, pues antes de entrar y meternos a la historia, obviamente, y que este año 2020 está designada la campaña como Un Día para Todos, nos gustaría muchísimo recibir en la línea telefónica a una persona que tiene un conocimiento impresionante sobre este tema. Sin más, les presento a la licenciada y muchísimas gracias por recibirnos la llamada, licenciada Rosina Dumit. Buenos días. Hola Yarin, buen día. Brenda, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por tomarnos la llamada y escuchar porque me hayan permitido esta participación en un día tan importante para todos, porque tiene que ser un día en el que todos tenemos que incluirnos. El 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias. A ti, Ros, es obviamente un concepto muy complejo que ha cambiado, que ha evolucionado con el paso del tiempo. Tú tienes toda una experiencia porque trabajaste en un área en atención precisamente a personas con discapacidad. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Mira, primero comentarte que efectivamente tuve una oportunidad enorme profesionalmente hablando, pero también una oportunidad de vida que siempre voy a agradecer. El haber estado en el DIF estatal como directora de atención a personas con discapacidad me llenó de muchas cosas, muchas satisfacciones personales y además precisamente pues poderme involucrar, y tener los conocimientos necesarios para poder apoyar a estas personas, obviamente con un equipo importante. Y bueno, efectivamente lo hemos visto de manera constante desde hace algunos años, muy pocos, desafortunadamente, y ya la gente tiene mucho más apertura a estos temas, que están mucho más involucrada. Y bueno, comentarles que el día de hoy, en la Organización Mundial de la Salud, cada año pone un lema, o ¿cierto? Más o menos implementa un lema, y el lema para este año es Un Día para Todos. Para mí es súper importante este lema porque se hace ver la discapacidad de una forma distinta, como parte de una condición humana, ya que considero que todos en algún momento de nuestros días podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente, y la sociedad tiene que estar preparada para ello. Es un tema efectivamente de todos, en los que todos tenemos que involucrarnos, es una responsabilidad social, y bueno, yo creo que estamos dando pasos grandes, pero nos falta todavía muchísimo. No nada más para aceptar este tema, sino además para tener las condiciones necesarias en términos generales que nos permitan o que permitan a las personas con discapacidad tener cualquier tipo de servicio, desde transporte, por ejemplo laboral. También la inclusión es importantísima, claro, para esas personas con discapacidad. Es una condición, eso es lo que tenemos que tener súper claro, la discapacidad es una condición y todos tenemos que ser responsables también de tener no sé cómo decirles, con el conocimiento para poder ayudarlas y obviamente también incluirlas en la vida social como... Así es. De hecho, creo que como bien lo dices, es prácticamente, yo pienso que obligatorio como tal, el hecho de que una ciudad, el gobierno, un país le pueda brindar toda la seguridad y todos los recursos a las personas con discapacidad para que puedan desarrollar su vida de la mejor manera. Verdaderamente es obligatorio, o sea, se debe de hacer y se debe de hacer, porque evidentemente son parte de nuestra sociedad y desafortunadamente México ocupa un lugar muy importante a nivel mundial de personas discapacitadas.
Claro, y bueno, en ese aspecto, en el aspecto legal igualmente, ya contamos con leyes que protegen a las personas con discapacidad. Es un tema de igualdad. Desde mi punto de vista, la ignorancia es la mayor causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad. Está demostrado que una vez eliminadas esas barreras y obstáculos, pues se procede a la integración de esas personas, para que también puedan colaborar con nosotros en términos generales, activa y productivamente dentro de la sociedad. Y todo eso permite que también nosotros como ciudadanos tengamos la responsabilidad, pero también el gobierno lo tenga principalmente para favorecer en términos generales a estas personas con discapacidad, que puedan estar incluidas e involucradas en la vida activa y en la vida social de nuestro estado, de nuestro país y del mundo. Rose, desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué nos falta en materia de inclusión, de accesibilidad, de protección? ¿Qué nos falta como sociedad, como gobierno, como Estado? Definitivamente estar informados. Se han hecho muchísimas campañas en este sentido. Por ejemplo, el tema del CRIP, el Teletón, ha apoyado mucho a que la gente vea de manera distinta la discapacidad. La discapacidad es complicada, Janine. Sí. Tú lo has visto, es complicada, pero lo primero que tenemos que hacer cuando estamos cercanos a una persona con discapacidad y vivimos la discapacidad, ojo, Cierto. no sufrimos, porque decir sufrir es un acto discriminatorio. Claro. Las personas con discapacidad no sufren la discapacidad como tal, sino la viven y lo tienen que vivir de la mejor manera, estar incluidos. Y nosotros, te decía yo, la desinformación o la ignorancia es la principal barrera que nosotros mismos tenemos al respecto. Tú sabes, y lo manifiesto, yo tengo un compromiso personal y un compromiso también profesional con estos temas y afortunadamente para mí, desde la trinchera en la que estoy, siempre voy a estar pendiente y trabajando, involucrándome en estos temas de discapacidad. Entonces, desde mi punto de vista y con la experiencia que me ha dado la vida en lo profesional y en lo personal, tengo una hija que tiene una discapacidad motriz, ella tiene parálisis cerebral. ¿Cierto? Desde ese punto de vista, pues siento la responsabilidad en ambos sentidos, personal y profesional, para hacer algo al respecto. Pero en ese sentido, todo el mundo tenemos que estar igual, no necesariamente porque tengamos a alguien cercano a nosotros que sufra, que padezca o que tenga una discapacidad, que viva una discapacidad, tenemos que involucrarnos, sino todos en conjunto. Es una responsabilidad social, insisto, recalco, porque es muy importante que todos lo veamos de esa forma. Así es. Bien lo comentas. Tú tienes esa dicha, tienes esa experiencia, ahora ya no hablando como en el aspecto personal, sino personal, Rose, si nos los permites. ¿A qué te enfrentaste? ¿Cuáles son los topes con los que te encontraste? A lo mejor en materia educativa, en materia de movilidad, de acceso a terapias y demás. ¿Cómo ha sido este recorrer junto con tu chaparra? Pues mira, como en todo, es un proceso. Sí. Primero, obviamente, aceptarlo fue muy, muy complicado. Los primeros, tal vez, 2 años de su vida me costó mucho trabajo aceptar la situación. Te culpas, sientes que te viene el mundo encima, te da mucho dolor, piensas en su futuro, qué va a pasar con ella, va a poder caminar, porque primero que piensas, va a poder caminar, no va a poder caminar. Bueno, en el caso de mi hija que tiene discapacidad motriz, sí, pues lo primero que me preocupa es y cómo le va a hacer, va a sufrir porque no va a poder correr, no va a poder caminar y todo. Yo te puedo decir que Jimé, mi hija, es la niña más feliz del mundo, sí, todo el tiempo sonríe, porque de alguna forma yo me involucro con ella de tal manera que pueda permitirle tener el acceso a todo lo que ella quiere, le gusta. Ella tiene su propio mundo, tiene todas las facilidades pues que le puedo proporcionar para que ella pueda estar lo más feliz posible. No todo mundo la tiene, yo estoy consciente de eso, y te voy a platicar una anécdota. Sí. Me pasó cuando Jimé tenía más o menos como unos 2 años. Yo tenía que llevar la terapia principalmente al CRIC. Las terapias pues son básicas para cualquier persona con discapacidad, y más cuando se trata de discapacidad motriz.
Es una constante, tienes que ser muy, muy, vaya, prácticamente diario, estar dando terapia por muchas horas. Entonces salgo de mi trabajo a recoger a mi hija, hacía muchísimo calor, iba en mi camioneta, iba con mi aire acondicionado, enojada, el tráfico, llegué por mi hija, la subí a mi camioneta con su nana, la bajé en su carriola, en ese entonces carriola, ahora usamos una silla de ruedas. Sí. La bajé y llegué súper enojada al CRIP porque me moría de calor, porque todo lo que les acabo de decir. Y entonces yo volteo y veo a una señora con un niño de más o menos unos 10, 12 años, cargándola a cuestas, o sea, en la espalda, con un rebozo bajándose del camión. Entonces yo pude nunca más volverme a quejar, porque al final yo tenía todas las oportunidades y todas las comodidades que podía darle a mi hija cuando otras personas no lo tienen, ¿no? Lo importante es que la gente tenga conocimiento, que esté informada, que hay una serie de servicios que proporciona el Estado que ayudan muchísimo. Ustedes lo saben, está el DIF estatal, está el DIF municipal, incluso actualmente ya hay una dirección que pertenece, me parece que es una dirección o una subsecretaría, algo así, que pertenece al gobierno, enfocado específicamente a la atención a personas con discapacidad. Entonces, hay que acercarse a esos servicios, hay que tener conocimiento. Otras personas que conozcan, yo no soy la única que se involucra o la única que puede apoyar, hay mucha gente que está favoreciendo con sus servicios, a lo mejor de terapia física, ocupacional, de lenguaje, y lo importante es que la gente esté, vaya, que no se bajonen, que sepa que hay personas que podemos apoyar por lo mínimo, por mucho, no sé, pero que sepa que existen, y que por eso es que todos debemos estar involucrados con este tema. Fíjate que hablando de esa anécdota que nos estás contando, con sentimientos encontrados, obviamente, Rose, definitivamente no contar con los servicios adecuados es lo que orilla a mucha gente a veces, digamos que como hacer a un lado, se sienten solos, se sienten con impotencia, se sienten abandonados porque no cuentan con los servicios. Yo me acuerdo que antes habían unos autobuses que se supone que habían adaptado precisamente para personas con discapacidad, pero lo que estás diciendo es muy cierto, a mucha gente ni siquiera el transporte lo sube. Imagínate ir cargando, bien dices, a su enfermo, y hablamos de niños, pero muchos llevan a sus papás, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, hay cosas que se dificultan. Ahora, olvídate de eso, también me ha pasado otro tipo de situaciones, no nada más por temas de transporte público. Me ha pasado que he llegado a un centro comercial y que los lugares para personas con discapacidad están ocupados y ves llegando a personas que no tienen ninguna discapacidad, o incluso, porque, vaya, lo tengo que decir, esos lugares están destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, ¿cierto? Así es. He visto adultos mayores, no lo niego, que tienen una condición física pues óptima o adecuada para poder caminar a lo mejor 20 metros más, ¿no? A la puerta del centro comercial sin ningún problema. Entonces yo creo que es un tema también en que tengas responsabilidad personal, es decir, tengo que respetar estos lugares porque es muy complicado para una persona que se dedica al cuidado o al apoyo de un niño o adulto de una persona con discapacidad poder transportarlo. O sea, tienes que bajar una silla de ruedas, tienes que cargar a la persona con discapacidad, ponerla en su silla. O sea, es un tema. Y la gente no respeta esos lugares, que son muy pocos. Realmente estamos hablando de, yo creo que ni el 10% de los estacionamientos pertenecen o se pueden utilizar por personas con discapacidad. Entonces, desde ahí, es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad, de respeto, y a eso yo me refiero con estar informados. Karin, Brenda, nadie estamos exentos de tener una discapacidad, nadie. Claro. No porque no la ayudamos en carne propia o porque no tengamos alguna persona cercana que la esté viviendo, significa que estamos exentos.
Cierto. En cualquier momento un descuido, un accidente, la vida cambia. Nos puede llegar a pasar y te puede cambiar la vida por completo. Claro, un accidente, algo, sí, claro. Así es. Rose, ¿algo más que quieras agregar? Nos da muchísimo gusto, obviamente, escuchar tu sentir como alguien profesional que se dedicó precisamente a brindar todo tipo de ayuda a este grupo vulnerable y obviamente, pues como mamá de Jime, de una pequeña que presenta también una discapacidad. Sí, y no, al contrario, agradecerles nada más. Les agradezco muchísimo que me hayan permitido tener esta participación con ustedes. Y bueno, estoy disponible para cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Si puedo solventarla, con todo gusto, Darín. Me da mucho gusto que me hayan hablado. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rose. Un abrazo a ti, un beso a Jime. Muchísimas gracias y que tengas bonito día. Igualmente, muchísimas gracias. Bye. Bye, Hasta bye. luego. Pues ahí está No es fácil un para testimonio, nadie. no Sí. solamente de una profesional como tal que ayudó y que trabaja al respecto, sino que lo vive en carne propia, Sí. en su vida diaria como mamá. Y la verdad es que sí, es algo muy complejo, que no tenemos idea hasta que se vive, ¿no? Hasta que tenemos a alguien cercano que lo está viviendo, para que dimensionemos lo complicado que es vivir con discapacidad en una ciudad y en un entorno donde no tienes las facilidades, donde no te sientes que perteneces a la sociedad. Es muy complicado. La verdad es que sí, es algo muy complicado. Así es. Y bien lo dice, hay pequeños, hay gente que nace ya con algún tipo de discapacidad. En este caso, por ejemplo, de movilidad y todo eso, pues es todavía más difícil. Más que una discapacidad auditiva, que yo no la hago menos, pero me refiero a que tú puedes andar, puedes buscar otras opciones y demás. No dependes, a eso se refiere, ¿no? A que no dependes precisamente de otra persona para realizar tus actividades, porque hay mucha gente que de hecho puede trabajar y sin problema. Pues pero cuando se trata de temas Así de es. movilidad y donde necesitas ser acompañado por alguien, es bien difícil. Así es. No todos nacen así, algunos por enfermedad, por accidente, la vida da vueltas. Así es. Pero ya deja de eso, ¿cuántos sufren, por ejemplo, teniendo que transportar a la mamá, al abuelito, que ya no puede caminar por edad, y que de todos modos tú llegues a esas zonas y esas zonas estén ocupadas? Sí, o sea, que quieras subirte al camión y que el camión se siga de frente y no se pare. Hemos sabido de transporte que ha tirado a personas con discapacidad. Que no puedas ir a las rampas, o sea, es una cuestión de infraestructura. Ajá. Y déjeme decirle que ya hasta hay especialistas que se dedican a diseñar ciudades para personas discapacitadas. O sea, no es que no haya como tal, lo que pasa es que no se hace. Y aquí yo también creo que es algo muy importante, y lo platicábamos también el día de ayer, ¿no? Sí. Creo que también la cuestión de prevención, yo nunca he escuchado en México una campaña para prevenir discapacidades, y en nuestro país, déjeme decirle que la mayoría de las discapacidades siguen siendo por problemas durante el embarazo y problemas durante el nacimiento. Cierto. Entonces creo que ese punto también debe de ser indispensable tomarlo en cuenta, porque México sigue teniendo mucha discapacidad por algo tan sencillo como no tomar ácido fólico, como la nutrición de la mamá, como el estado de salud de la mamá, y otra cosa muy importante, cómo se va a atender su parto y la hipoxia neonatal. Entonces, ahí está el tema médico, pero es muy cierto. Esos conceptos, corazón, y ya déjate de eso. Los que nos, la gente son que los fuma, que nos clasifican que toma, en un subdesarrollado, claro, en un país claro, subdesarrollado. claro. Estos conceptos que yo le digo,